evaluar los cambios microestructurales que experimenta una muestra de acero soldada mediante el proceso de soldadura con arco eléctrico a través de las diferentes zonas que componen un cordón de soldadura por fusión. Ahora para cortar las muestras. Las dos muestras, la soldada y la no soldada. Esmeril para quitar rebabas. Baquelitas, polímero termoestable para hacer las probetas metalográficas. La prensa de montaje, aquí se funde la baquelita para formar las probetas. Secadora para quitar todo el agua y Dremel para marcar las probetas. Lijas para pulir las probetas. Alúmina para la última pulida y que quede acabado espejo. Pulidora y desbastadora de probetas metalográficas. Durómetro de Vickers, donde medimos la dureza de las piezas. Para las pruebas Vickers es necesario tener muestras montadas en la probeta. Agua regia para atacar la muestra y algodón para secar y no rayar. Microscopio metalográfico para tomar las fotomicrografías. Se coloca el material a cortar en la cortadora. Se presiona el botón para iniciarla. Despacio se baja la palanca para empezar a cortar la muestra. Es necesario ir despacio ya que podemos romper el disco de corte. Una vez cortada, se levanta la tapa para detener la cortadora y sacar la muestra. Con ayuda de un esmeril se le quita las rebabas para que una de las caras analizar quede plana. Coloca la muestra y se le agrega una cucharada de baquelita con ayuda de un embudo. Se le agrega desmontante a las piezas para que sean fáciles de retirar. Se coloca encima y para bajarla se dan golpecitos. Una vez abajo se coloca la otra muestra y se centra. Se le agrega otra cucharada de baquelita. Y se vuelve a agregar desmoldante a la prensa. Se cierra la prensa. Se oprime el botón verde hasta que el weighting cambie a heating. Se retiran las probetas. Con ayuda de un Dremel se marcan para identificarlas. Se montan las probetas para ser pulidas. Este paso es importante ya que si no quedan bien montadas puede afectar el acabado y quedar chuecas y rayadas. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es lijar y pulir nuestras piezas para posteriormente poder pasar a la parte de prensa y metalografía. Primero procedemos con la lija que tiene los granos más gruesos, es decir, 120. Lo lijamos durante 4 minutos con una fuerza de 18 libras. Luego pasamos a la lija de 240, mismo procedimiento con cada una de las lijas. Luego 320, 400 y 600. Posteriormente se pula con alúmina y termina con acabado espejo. Es acabado el pulido, se retiran las probetas y se seca con algodón y con ayuda de una secadora. Una vez secas, se pasan al durómetro de Vickers. Se coloca y se ajusta. Con ayuda de la perilla de abajo, se enfoca hasta poder ver bien la superficie de la muestra. Una vez enfocada, se cambia el lente por el identador y se oprime el botón para que baje y después suba automáticamente. Una vez indentado, se vuelve a cambiar el identador por el lente para observar la indentación. Con ayuda de la perilla se ajustan las líneas hasta quedar tocando los bordes de la marca que creó el identador. Se apuntan las medidas obtenidas. Después se le da la vuelta y se hace el mismo proceso. Con las dos medidas se saca el promedio y se busca en tablas la dureza. Se tiene que checar que las tablas sean de la fuerza que aplicamos. Una vez acabada la prueba Vickers, atacamos las muestras en agua regia. Se le echa un poco en la superficie y después se enjuaga en agua. Se seca con algodón para evitar rayarla. Ya atacada la muestra se coloca sobre el microscopio. Se elige el lente asegurándonos de que quede bien. Abrimos el programa y presionamos F3 para ver la imagen. Se enfoca la imagen. Es mejor hacerlo directamente en el microscopio ya que la computadora tiene un pequeño retraso y es más complicado enfocarlo.
Una vez bien enfocado, se guarda la imagen para después analizarse. En la soldadura por fusión, lo que se realiza es la adición de un metal que servirá de unión al derretirse junto con el metal que deseamos unir. En este proceso calentamos, fusionamos, enfriamos y solidificamos a los metales muy rápidamente, lo cual no es lo ideal para obtener un metal resistente. Las durezas de las áreas afectadas cambian debido a que cambia la composición y la estructura de la pieza, que es lo que pudimos observar mediante los resultados de esta práctica. Cambia también el tamaño de grano, que es inversamente proporcional a la dureza del material. En nuestro caso, lo podemos observar claramente al examinar la dureza interna. Nuestro material original sin soldar tenía una dureza de 193, mientras que el material que soldamos tenía 216 en la zona de fusión, que es donde se adicionó el metal nuevo, 173 y 179 en los extremos cercanos a este, es decir, las zonas que fueron afectadas por el calor. Estos cambios en la dureza, en esos cambios en la composición, lo que nos traen como consecuencia es que esta pieza soldada va a ser muchísimo más frágil. Es mucho más fácil que falle en cualquiera de estas áreas, en estos cambios, estos brincos de composición, de estructura cristalina, de dureza. Y vaya, pues ahí es donde nosotros esperamos que nuestro material falle, que no resista mucho la fatiga. Y como conclusión, cuando soldamos una pieza, incluso a veces es necesario someterla a un tratamiento térmico para homogeneizar estas durezas y cambiar estas estructuras cristalinas, hacer que nuestro material sea un poquito más resistente. Respondiendo a una de las preguntas del reporte acerca de la base sobre el análisis, es el qué tipo de cambios estructurales se espera en la zona soldada. Y pues en la zona calentada, donde se supone que se hace el soldado, el cambio estructural que se puede observar es cómo el tamaño del grano cambia, y también hay un efecto en el cambio de la fluidez del calor en lo que es la elongación de los granos, y pues ese cambio microestructural de la pieza soldada. Y otra pregunta también es cómo funciona la soldadura de arco eléctrico en un electrodo revestido. Pues el electrodo se funde en una forma dispareja. Los materiales del revestimiento tienen un efecto muy marcado en la tensión superficial del metal fundido. Una vez las gotas son grandes y otras veces son chicas, y cuando el revestimiento del electrodo está bien elaborado y mezclado, las gotas son más uniformes. Algunas ventajas y desventajas de la soldadura en acero son las siguientes. Ventajas son que no se requiere ningún tipo de barreno o agujero, así que no hay reducción de área en la estructura. No se utilizan ángulos, placas, conectoras, etc., por lo que el peso de la estructura se mantiene casi siempre al mínimo. Hacerle cambios a la estructura o añadirle componentes es relativamente fácil y se requiere mucho menos espacio de trabajo en comparación a un remachado. Algunas de las desventajas son que se requiere mano de obra calificada, por lo que el costo puede subir mucho más. Su inspección es más difícil, tardada y cara. Defectos como bolsas de aire, impurezas y penetración incompleta son difíciles de detectar. Y otras desventajas, pero que también son cambios estructurales que se espera en la zona soldada, son que las uniones donde se solda son más frágiles, por lo que su resistencia a la fatiga es menor que la del resto del componente. Debido a calentamientos y enfriamientos disparejos durante el soldado, las partes se pueden distorsionar o torcer un poco, por lo que resulta esto en estreses adicionales sobre las piezas. La zona de fusión tendrá una estructura completamente diferente a la del resto de los componentes. Las zonas de los componentes afectadas por el calor intenso de la soldadura van a tener un tamaño de grano diferente. Aquí podemos ver una serie de micrografías de la pieza sin soldar, con diferentes aumentos. La podemos comparar con la pieza soldada a continuación. Aquí vemos claramente el límite entre el área de soldadura y el área sin soldadura de la segunda pieza. Usando un mayor aumento, es posible apreciar mejor los granos del área soldada. Como podemos observar, estos tienen forma de aguja. Los materiales que presentan este tipo de forma de grano tienden a ser frágiles, como es el caso de algunas estructuras cristalinas del hierro, como la martensita, la vainita y en algunos casos la ferrita. Este tipo de grano tiene tendencia a formarse en materiales que son sometidos a cambios muy drásticos de temperatura, ya sea por sobrecalentamiento
o por calentado y enfriamiento demasiado acelerados. Como ya se mencionó, las zonas donde surgen estos granos alargados tienden a ser más frágiles, por lo que se esperaría que la pieza fallara aquí si se somete a esfuerzos muy grandes. Después de esta práctica entiendo de una mejor manera la importancia que tiene hacer un análisis profundo en casos como este, en el que dos piezas se tienen que unir. Sus propiedades mecánicas en ciertos puntos de la estructura van a cambiar, por lo que se debe considerar esto a la hora de diseñar, analizar o operar algún componente con soldaduras. Esto con el fin de evitar fallas inesperadas y de que la vida útil del objeto sea en verdad la esperada. Bueno, como conclusión personal puedo decir que no tuve un conocimiento tan amplio de lo que es la soldadura, puesto que la pieza que nos dio la maestra ya estaba soldada. Y bueno, lo que hicimos en el laboratorio fue que esa pieza soldada, lo que hicimos fue cortarla. Después se le hizo un proceso metalográfico para después esa pieza lijarla con las lijas de 240, 320, 400 y 600 para después polirla. Con eso hacíamos lo que era la prueba de dureza de Vickers para después hacerle un ataque químico y ver sus puntos de grano en el microscopio. Puedo concluir que fue un proceso pues si bien tardado, de mucho conocimiento, que se tenía que hacer varios procesos, y fue interesante para mí el entender muy bien el proceso, y es una etapa con el cual se puede saber si la pieza está bien soldada o no está bien soldada. Como conclusión individual, esta práctica me permitió hacer un repaso de otras prácticas de comportamiento de materiales, a preparar las muestras para la metalografía y las pruebas de dureza. Me sirvió para corroborar claramente lo que habíamos examinado en clase y detectar las zonas en que cambia la dureza debido a la soldadura. A simple vista, estos cambios no los podemos observar. Incluso al tener ya montadas y con acabado de espejo a las muestras, se ven iguales. Lo interesante es darse cuenta que al usar la prueba de Vickers y el microscopio, las diferencias son claras. Y en la vida real es necesario recordar que una vez una pieza se rompe y se repara soldándola, nunca va a volver a quedar igual. Y deberemos pensar en esa pieza como algo frágil. Aunque después de pulir, pintar o darle cualquier otro acabado se vea igual, no lo es. Claro, sin haber hecho un tratamiento térmico anteriormente para mitigar estos cambios, y vaya, solamente los mitigamos. En esta práctica aprendí nuevas cosas, pero sobre todo reforcé mis conocimientos aprendidos en el laboratorio de comportamiento de los materiales, como usar la prensa de montaje, hacer pruebas de dureza y usar el microscopio. Aprendí que cuando se está puliendo no se debe retirar la parte donde están montadas las probetas, ya que esto hace que se desnivelen y no queden bien pulidas o se rayen. Aprendí a usar la prensa de montaje automática, ya que solo había usado la que es manual. Me hubiera gustado aprender a soldar, ya que en la práctica parte del procedimiento es soldar. Gracias a las fotomicrografías pudimos ver realmente cómo cambia el tamaño de grano y las estructuras. Con la luz del microscopio pudimos detectar que entre las piezas de la pieza soldada había un pequeño agujero, lo que significa que la pieza no estaba completamente unida y que en una situación real esto puede causar problemas o incluso grandes desastres si no se llega a detectar. Inicialmente, al ver las piezas que utilizamos, no me parecía que hubiera gran diferencia entre ellas. Sin embargo, a través del análisis metalográfico pude apreciar los cambios que realmente ocurren a nivel estructural al soldar. Me impactó mucho la diferencia tan obvia en la forma de los granos entre las fases, así como el gran efecto que puede tener esta distinción en las propiedades mecánicas de los materiales. Me gustó poder aplicar el conocimiento que obtuvimos en comportamiento de los materiales al preparar piezas y hacerles un análisis metalográfico. Además, pude ver de cerca las diferentes fases en la pieza soldada, lo cual me ayudó a entender mejor los temas que hemos visto en clase.